Hola vikingos, ¿cómo estáis? Soy un vikingo infiltrado y os saludo como siempre desde el otro lado de las líneas enemigas y os traigo un vídeo que me apetecía también mucho hacer un vídeo para desmentir uno de esos mantras, uno de los mantras quizá más recurrentes utilizados por el antimadridismo mediático, por los talibanes del tiki-taka en contra del Real Madrid, y es ese mantra que vendría a decir algo así como que los jóvenes no triunfan en el Real Madrid, que los jóvenes, que el Real Madrid básicamente no apuesta por los jóvenes. Y es que casi podríamos hacer una especie de sección dentro del canal que se podría llamar algo así como desmintiendo mantras en contra del Madrid, ¿no? Y este pues es uno de ellos y es uno de los más utilizados como arma arrojadiza con frecuencia en contra del Real Madrid. Es un mantra además bastante antiguo, lleva en funcionamiento desde hace bastantes años, por lo menos que yo recuerde, desde desde la primera etapa de Laporta, después con Rosell, ese famoso mantra, pues bueno, aprovechando pues que al Barça le había aparecido esa fantástica generación de jugadores de su cantera, en la que venían a decir que ellos competían con el Real Madrid, de alguna manera a través de su cantera y no de la cartera, ¿no? Cantera versus cartera. Nada más lejos de la realidad, ¿no? La realidad al final se impone y precisamente uno de los motivos por los cuales un equipo está económicamente como está y el otro pues tiene la situación financiera que tiene, es precisamente porque ese mantra de cantera versus cartera pues era completamente falso y completamente pertenece a un análisis completamente sesgado y fuera de lugar. Y es que históricamente tiene muchísima gracia la poca memoria histórica que tiene esta gente, ¿no? Es curioso que este mantra provenga precisamente de un club que ya en los años 70 se caracterizó por el fichaje ni más ni menos de Johan Cruyff, una gran estrella internacional, el mejor jugador de aquel momento. En los 80 ficharon a Maradona, Lineker, Schuster, etcétera, y coincide con una época en la que el Real Madrid en los 80 se nutre precisamente de otra de las mejores generaciones de futbolistas nacionales, todos ellos procedentes de la cantera, como fue la Quinta del Buitre, ¿no? Parece que se olviden de la Quinta del Buitre, ¿no? Yo creo que ese sería tema para otro vídeo, ¿no? La Quinta del Buitre, sin duda, otro de los uno de los equipos, uno de los grandes equipos olvidados de la historia del fútbol español. Tiene muchísima gracia, ¿no? En los 90 también ficharon a Stoichkov, a Koeman, a Laudrup, a Romario, y el Real Madrid siguió básicamente compitiendo con la Quinta del Buitre también en aquella época, ¿no? Aparte de que el Real Madrid en aquellos años 90 pasaba por una situación financiera bastante complicada, derivada de la ampliación del estadio Santiago Bernabéu. A mí me hace muchísima gracia todo esto, ¿no? El Real Madrid es el Real Madrid de la Quinta del Buitre, pero es que también es el Real Madrid que hace debutar a Raúl con 17 años y le hace triunfar. Es el equipo que hace triunfar con 17, 18 años también a Iker Casillas, el mejor portero que yo he visto en mi vida. Es el Real Madrid que también apuesta por Guti, uno de los talentos puros más impresionantes que ha dado el fútbol español. Me hace muchísima gracia que precisamente estos comentarios vengan de un Barça que realmente se ha caracterizado por despilfarrar millones y millones de euros en jugadores, en estrellas, en cracks mediáticos, tanto o más como haya podido hacer el Real Madrid. Y el Real Madrid ha apostado tanto o más
que el Barça por su cantera a lo largo de la historia. La única salvedad histórica en la que el Barça pues sí que realmente se nutrió verdaderamente de una muy buena cantidad de jugadores canteranos, de jugadores jóvenes procedentes de la Masía, fue esa etapa, la etapa de los Xavi, de los Iniesta, de los Messi. Fue esa etapa. Fuera de todo eso, primero que la mayoría de jugadores jóvenes procedentes de la cantera del Barça no han tenido el nivel suficiente, no han tenido un nivel parecido, similar al de aquella generación, y por otro lado el Barça, pues como todo hijo de vecino, pues ha intentado suplir eso pues con contrataciones, con fichajes de jugadores principalmente internacionales, principalmente extranjeros, aparentemente todos ellos estrellas de gran nivel. Estamos hablando pues de los Henry, de los Neymar, de los Arda Turán, de los Rakitic, de los Arturo Vidal, de los Coutinho, Dembélé, Griezmann, más recientemente. Pues lo normal en este caso. Lo que pasa es que yo creo que es evidente que el Barça ha invertido tanto o más dinero que el Real Madrid en fichajes. No tengo las cuentas aquí, pero a mí me da la impresión que el Barça como mínimo se ha gastado tanto o más en fichajes que el Real Madrid, desmintiendo pues ese mantra de cantera versus cartera, ¿no? Cuando el Real Madrid, pues yo creo que de manera regular, aunque quizá no ha aparecido después de la quinta del buitre pues una generación tan brillante como aquella, pero sí que de manera regular sí que han ido apareciendo nombres, jugadores procedentes de la cantera del Real Madrid. Os hablaba de Raúl y de Casillas, pero más recientemente no nos podemos olvidar de los Carvajal, de los Casemiro y de jugadores jóvenes que el Real Madrid ha ido contratando en el mercado internacional y que finalmente han conseguido con paciencia, con mucha paciencia, que es lo que hay que tener con este tipo de jugadores, han sido jugadores muy importantes que poco a poco se han ido consolidando en el club y que finalmente muchos de ellos han llegado a hacer una carrera realmente importantísima en el Real Madrid. Me estoy acordando de los Higuaín, pero por supuesto Marcelo, por supuesto Varane. Marcelo llegó con 18 años, Varane llegó con apenas 19. Son una serie de jugadores jóvenes que evidentemente lo normal es que a corto plazo no te den un rendimiento inmediato, salvo contadas excepciones. Son jugadores con los que has de tener paciencia. Y si tienes paciencia y les haces ver que hay un proyecto con ellos y que pueden ser importantes, pues evidentemente a medio plazo, si has elegido bien, si el jugador tiene calidad, si lo has sabido gestionar, pues evidentemente el rendimiento que te va a ofrecer ese jugador y también la implicación de ese jugador va a ser tremenda con el equipo, ¿no? Como afortunadamente nos ha sucedido con los Marcelo, los Casemiro, los Varane, incluso el propio Higuaín en su momento. Y es que esta es otra de las patas fundamentales de este mantra en contra del Real Madrid, ¿no? Por un lado tenemos el cantera versus cartera y por otro lado tenemos que los jóvenes no funcionan, no triunfan en el Real Madrid, ¿no? Ya os he hablado todos sabemos perfectamente lo que ha sucedido con Marcelo, la larguísima trayectoria triunfal de Marcelo en el Real Madrid. Lo mismo podríamos decir de Casemiro, lo mismo podríamos decir de Higuaín hasta que se marchó a la Liga Italiana. Lo que ocurre también con estos temas es que evidentemente el 100% de todas tus apuestas no te van a salir bien, pero como os digo, en buena medida, si se tiene paciencia, si hay un plan de carrera con ellos, si se gestiona bien, pueden acabar funcionando y funcionando maravillosamente bien. Tenemos ejemplos en el pasado, por supuesto, lo de Vinicius, el buen nivel que está demostrando Vinicius en el Real Madrid ahora que tiene 20
años, que sigue siendo un jugador jovencísimo, no es casualidad, pero es que recordemos que llegó al Real Madrid con apenas 18. Es lo que os digo, hay que tener muchas veces paciencia con estos jugadores. Lo mismo sucede con Rodrigo. Rodrigo tiene una calidad tremenda. Insisto que quizás sea de los jóvenes que hemos fichado últimamente, quizás sea uno de los jugadores que más me gustan. Pero evidentemente hay que tener paciencia. También llegó muy joven, también llegó con apenas 18 años. Bueno, y evidentemente lo que os digo, no siempre te van a salir bien. El Real Madrid tiene, bueno, pues unos cuantos jugadores, unas cuantas apuestas por jóvenes, desperdigadas por media Europa desde hace tiempo. El Real Madrid está haciendo una labor de scouting muy interesante que a la larga puede dar sus frutos, ¿no? Tenemos a Cubo en el Mallorca, que tiene muy buena pinta. Tenemos el caso de Brahim Díaz en el Milan, y jugadores que yo creo que en algún momento pueden incorporarse al Real Madrid y funcionar muy bien en el Real Madrid. Yo también tengo muchas esperanzas puestas en Ceballos, por ejemplo. Lo mismo que tenía muchísimas esperanzas puestas en Ødegaard. Lo que pasa es que en el caso de Ødegaard, como le ha pasado también a otros jugadores jóvenes del Real Madrid, pues seguramente pues él no vio claro su posición, su lugar, digamos, dentro del Real Madrid, y les llevó a buscar una salida, en este caso también muy beneficiosa desde el punto de vista económico, ya que le reportó al Real Madrid 40 millones de euros, ¿no? También ha sucedido con otros jugadores, también canteranos, ¿no? El caso de Morata, de Marcos Llorente. Fueron jugadores que tenían buena pinta, pero que no tenían muy clara su posición, su lugar en el Real Madrid, y al final decidieron marcharse. Y en este caso el rendimiento que dieron no fue tanto deportivo, pero sí económico, ¿no? Y por supuesto no nos podemos olvidar de las ventas de Akraf y de Reguilón, en un momento en el que el Real Madrid, debido a la crisis provocada por el COVID, se vio en la necesidad de tener que traspasar y de vender a estos jugadores. Si no, seguramente a día de hoy estarían jugando en el primer equipo del Real Madrid. Y siguiendo con este tema, leía un tema estadístico bastante interesante, y es que de la actual plantilla del Real Madrid, 12 de los jugadores que componen la actual plantilla del Real Madrid tienen menos de 26 años. Es un dato importantísimo, ¿no? Es un dato importantísimo, teniendo en cuenta que es un equipo que evidentemente tiene una necesidad evidente de rejuvenecer esa plantilla, pero da la sensación de que el Real Madrid lleva tiempo trabajando en esa renovación de jugadores. Es que es así, el Real Madrid lleva mucho tiempo trabajando en este tema, el Barça no. El Barça todo ha sido con prisas y por pura necesidad, por pura urgencia, más bien, yo diría. El Real Madrid yo creo que ha ido trabajando de manera más sosegada, de manera más estratégica, a la hora de ir incorporando jóvenes talentos al Real Madrid, ¿no? Insisto, este año se ha fichado a Eduardo Camavinga por un precio yo creo que más que razonable, y tiene 18 años, ha empezado muy bien, con muy buen pie, pero evidentemente hay que tener paciencia. Lo normal es que su rendimiento en estas primeras temporadas sea irregular, que es lo que suele pasar con los jugadores jóvenes, lo mismo que le ha pasado a Vinicius, lo mismo que le ha pasado a Rodrigo, lo mismo que le pasó a Ceballos, lo mismo que le ha pasado a todos estos jóvenes que ha ido incorporando el Real Madrid. Hay que tener paciencia, pero la base ya está hecha. Tenemos a Valverde, que ya ha madurado, que ya está ahí, que ya es que lleva siendo titular indiscutible toda esta temporada con la llegada de Ancelotti, y que si no hubiese sido por las lesiones que sufrió el año pasado, pues ya hubiese disputado una enorme cantidad de minutos en el Real Madrid. Pero insisto, es algo que se tiene que ir trabajando, y que creo que el club ha ido trabajando muy bien, de manera muy estratégica, muy sensata, a diferencia del Barça, ¿no? Y además teniendo en cuenta cómo se ha puesto de caro el mercado, y que ahora por cualquier jugador mínimamente interesante ya te piden
piden 100 millones de euros. Bueno, pues el Real Madrid ha ido buscando una alternativa, apostando por jóvenes talentos que quizá pues no todavía no no hayan explotado en el mercado internacional. Y poco a poco pues se les ha ido incorporando y se les está intentando pues acomodar dentro de la estructura del club. En el Barça no vemos nada de todo eso, por mucho que presuma Koeman de que él es el futuro o que el Barça tiene futuro gracias a él. Lo estamos viendo, eso es falso, o sea, es completamente falso, es otra milonga más procedente del barcelonismo. Están vendiendo la imagen de un Koeman que apuesta por los jóvenes y eso no es cierto, ya lo desmentimos en el vídeo anterior. Y añado más, yo estoy convencido de que si este año hubieran conseguido el fichaje de Wijnaldum, bueno, Pedri, ya os digo yo que no jugaría ni un solo minuto. Koeman es un entrenador holandés y los entrenadores holandeses básicamente lo único que saben hacer es llenar sus equipos de jugadores holandeses. Lo hizo Van Gaal, lo hizo Cruyff, Rijkaard quizá no tanto, pero bueno, Koeman pues va a seguir en la misma línea, por mucho que sean jugadores como Luuk de Jong, bueno, pues de un nivel bastante discutible para lo que se le pide a un Barça, ¿no? Y esta es la realidad. La realidad es que Koeman está tirando de jóvenes porque tiene muchísimos lesionados. Si no, ni los Yusuf ni todos estos jugarían un triste minuto, como les pasó pues a jugadores como Trincao el año pasado, que apenas contó, como les ha pasado a muchísimos canteranos como Collado y demás. Bueno, insisto, esto es así. Esto es parte de la milonga, del relato, de los mantras para atacar al Real Madrid, que ellos mismos se creen, pero la realidad es otra muy distinta. La realidad es que a día de hoy el Real Madrid sí que tiene una muy buena base de jugadores jóvenes que pueden empezar a dar un alto rendimiento desde ya, porque se ha trabajado en ello, porque se ha apostado por ello desde hace tiempo. Y el Barça lo que tiene es un ramillete de jugadores, bueno, yo no dudo que puedan tener calidad, pero que desde luego empiezan de cero con ellos, empiezan esta temporada con ellos. Entonces es bastante dudoso que bueno, pues puedan dar un rendimiento inmediato ya esta temporada. Van a tener que trabajarlo, van a tener que tener paciencia y ya veremos si la tienen, porque evidentemente además tienen el problema de estar en una plantilla tremendamente desestructurada, en un proyecto completamente inexistente, con un entrenador más que cuestionado, que no goza de la confianza de la directiva ni del presidente, y desde luego tampoco de la afición del Barça. El Barça está en un problema gravísimo a nivel deportivo, y el problema más grave es no saber ni siquiera cuál es el problema. El problema que tienen es que ni siquiera saben cuál es el problema, y eso es fruto de tantos y tantos años de mentiras, de mantras, de relatos y de ideas completamente alejadas de la realidad. Y no me relío mucho más. Espero que este vídeo haya servido en parte para desmentir uno de los mantras más recurrentes del antimadridismo mediático, y si no, pues bueno, que le pregunten a Riqui Puig. En cualquier caso, como siempre, os animo a que le deis un fuerte like al vídeo, que os suscribáis al canal si no lo estáis, y por supuesto encantado de ver vuestros comentarios al respecto de este tema y cualquier cosa que se os ocurra. Y poco más. Como siempre os digo, vikingos, ser del Real Madrid nos hace mejores.